Es día martes 29 de diciembre, la emisión de la mañana del Comercio TV, amigos queridos, bienvenidos. Bienvenidos, Roberto, amigos, que tengan un gran día, a ponerle muchísima energía, a buscar un propósito, a ser felices en estos últimos días del 2020. Yo veía la nota de Armando Manzanero y realmente qué pena en el mundo de la música. 400 canciones más o menos escrito Manzanero en su amplio repertorio, de las cuales 120 canciones son éxitos. Vaya bien. Y es muy lamentable que el COVID-19 haya cegado su vida, ¿no? Era una persona de 85 años, pero de todas maneras llevaba una vida que todavía podía tener muchos años más de vida. Sin embargo, el virus, de ahí la importancia de cuidarse. Se nos van los grandes románticos de la música del siglo XX. Y el problema es que no hay nuevos, claro, no hay generaciones nuevas que escriban así de bonito, o que hagan este tipo de música tan romántica. Ahora la música es un poco distinta. Ahora la música, claro, totalmente para abajo, para arriba, en fin. Bueno, pero el ritmo sí es muy... Sí, totalmente distinto. Así que a Armando Manzanero le mandamos, sabemos que seguramente estará siendo recibido por Michael Jackson, por Elvis Presley, ahí estarán cantando junto a Whitney Houston, en fin, grandes artistas que ahora están brillando en el firmamento. Así con este marco, este último día martes, queremos enviarle un abrazo grande, tenemos una hora en firme con noticias nacionales e internacionales en el ámbito político, estaremos analizando justamente los temas, ya arranca la campaña el día, este en 2 jueves, días. El 31 de diciembre arranca ya la campaña electoral y nosotros hoy tenemos precisamente información acerca de eso. Con eso vamos a iniciar y sin una papeleta electoral en firme desde este jueves arranca la campaña electoral de frente a los comicios del 2021. Hasta la fecha son 16 los binomios presidenciales que pretenden llegar y llevar las riendas del país. A pocas horas que arranque la campaña electoral este 31 de diciembre, que se extiende hasta el 4 de febrero, serían 16 binomios presidenciales los que verían plasmadas sus fotografías en la papeleta electoral. La última sentencia del Tribunal Contencioso Electoral este fin de semana dejaría fuera a Álvaro Noboa Gino Cornejo. Sin embargo, todavía existen recursos pendientes por resolver. En este caso, las candidaturas que se encuentran calificadas y que se encuentran en firmes ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral justamente tienen el derecho de realizar campañas. El Consejo Nacional Electoral, de manera equitativa y de manera igualitaria, garantiza la posibilidad de que se puedan realizar campañas en el contexto de la promoción electoral. Es así que para el binomio se ha destinado $301.175.66. Parlamentarios andinos, 9.411.74 centavos. Y asambleístas nacionales, $282.352.18 centavos. Sin que hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral haya recibido el pedido de renuncia a ese fondo, como lo anunciaron algunos candidatos. En este caso, las comunicaciones que son ingresadas obviamente son puestas en conocimiento del Pleno y que, como no hemos tenido una respuesta oficial, un elemento ingresado a esta Secretaría General como tal para determinar aquello. En este caso, como insisto, por principio constitucional, los derechos son irrenunciables. En relación al gasto electoral, desde ya las delegaciones provinciales se encuentran efectuando el monitoreo de medios y vías públicas del país para determinar una posible campaña anticipada. En este caso, los rubros económicos son los siguientes: candidatos presidenciales y sus compañeros, $5.239.660. Parlamentarios andinos, $130.991.50. Y asambleístas nacionales, $3.929.745. Aportes que pueden constituir las organizaciones políticas pueden ser de personas naturales de un 5%, del candidato mismo de un 10%, de la organización política de hasta 50% y un 20% inclusive de empréstitos o préstamos que pueden generar las organizaciones políticas para el efecto. Héctor Romero. Para el director nacional del Consejo de la Judicatura, no descarta la posibilidad de declarar desierto parcialmente el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, lo que sería, dice, por falta de postulantes que se requiere para llenar las 16 vacantes. Veamos. El concurso de jueces para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia llega a la recta final con la prueba práctica. Más allá de las voces que desde ciertos sectores políticos o gremiales quieren empañar este concurso, tengan la seguridad que el Consejo de la Judicatura actúa con ética, total transparencia, bajo criterios técnicos y con la firme voluntad
de promover una función judicial independiente de cualquier influencia política, electoral, social, grupal o económica. Para esta fase de la designación a los 23 postulantes que quedan de los 125 que iniciaron el proceso, se les entrega 2 casos, que en el lapso de 1 hora deben analizar y sustentar la debida casación, que es calificada sobre 40 puntos. Gustavo Almeida quiere ser magistrado de la Corte. Para él, las críticas a la selección no es nada nuevo. Esto ha sucedido, como le digo, yo tengo más de 33 años como funcionario judicial, siempre en los concursos de Corte Nacional, siempre en los concursos de Corte Provincial de Justicia, y también sucede dentro de los parámetros de las elecciones centrales y seccionales. Desde la veeduría ciudadana, donde también llegó la discordia, los pocos que quedan dan fe de la transparencia. No podemos dejar el barco a la deriva y tampoco permitir que exista ningún tipo de injerencia política ni de ningún otro tipo en este proceso. Por eso estamos aquí, presentes, vigilando, observando y fiscalizando que el proceso sea transparente. Sin embargo, las bajas calificaciones obtenidas hasta el momento y el posible panorama que de los 23 no salga el número de jueces necesarios, es decir, 16, podría dar un revés al concurso. Hipotéticamente, si es que no hay el número indicado de postulantes y no se llega a cubrir todas las vacantes, pues el Pleno podría resolver declarar desierto parcialmente el concurso, si hubiese una novedad, o convocar a un nuevo concurso. Sí, si habría una prórroga de funciones. Será el 6 de febrero cuando se conozca si se llenaron las vacantes o el Consejo de la Judicatura tiene una nueva responsabilidad de organizar otro concurso, informó Héctor Romero. Y en otro tema, durante el 2020 no solo existieron pérdidas económicas. Según datos de la Superintendencia de Compañías, algunas mantuvieron ganancias incluso durante lo más fuerte de la pandemia. Entre ellas constan grupos de supermercados, telefónicas, farmacéuticas e industrias alimenticias. Desde varios sectores, entre aquellos los gremios de trabajadores, se anticipaba semanas atrás que durante la pandemia no solo hubo pérdidas, sino que existen empresas que generaron ingentes ganancias. Eso es hoy corroborado por los datos de la Superintendencia de Compañías. Las empresas de distribución, tienes las empresas de fármacos, todas las empresas distribuidoras y farmacias también que tienen un alto porcentaje de crecimiento, las empresas de medicina y salud prepagada, esas empresas ganaron en esta coyuntura. Ante eso, grupos afines a la economía heterodoxa proponen que se debería cobrar un porcentaje a estos sectores, que podría cubrir de manera consecuente políticas de índole social. El número sería un 10% al patrimonio y un 2% a los activos. Aclaran que solo sería a las empresas que mayores ganancias generen en el año. Aquí podría ser interesante una ley que grave el patrimonio, no de los empresarios en total, solamente de estos grupos económicos, nada más. Estamos hablando de un poco menos del 1% del universo total de empresas, es decir, el 99% de empresas no pagarían este impuesto al patrimonio. Desde la otra orilla, es decir, desde el sector empresarial, esto es inviable, porque lo que generaría son mayores pérdidas económicas en las compañías y menores inversionistas para consolidar empresas sólidas. Los mismos sectores que crecieron durante la pandemia son sectores que ya se están ajustando, porque el simple hecho de que la economía está decreciendo va a afectar a todos los sectores. ¿Usted cree que el sector de los supermercados ya no está ajustado comparado al mismo mes del año pasado? En este momento lo que se necesita, dicen, son medidas transversales para activar el aparato productivo. Usted quiere estabilidad laboral, usted quiere estabilidad para poder invertir. O sea, en este momento, quitarle liquidez al sector que sea para que el gobierno lo maneje mal, sería ilógico. Lejos del análisis, algunas de las cifras respecto a este tema certifican que 2 compañías de supermercados generaron este año ingresos por más de 3.000 millones de dólares. Una farmacéutica bordeó los 757.526.000 dólares, mientras que una empresa telefónica amasó 1.293.310.000 dólares. Informó Javier Rosero. En Tornar vamos a contarles que Ecuador participará en un ensayo clínico de una vacuna de origen chino contra el COVID-19. Esto y más en esta edición del Comercio TV en la señal de Televicentro. Una pausa, ya venimos. Continuamos con el desarrollo informativo. Ecuador participará en un ensayo clínico de una vacuna de origen chino contra el COVID-19, en la que participarán entre 5.000 a 8.000 voluntarios. Todavía está por definirse los detalles del acuerdo entre el fabricante, el Ministerio de Salud y la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria.
A días de que finalice el 2020, crece la expectativa por la llegada de la vacuna de la farmacéutica Pfizer a nuestro país. Además, se abre la posibilidad de un ensayo clínico de una vacuna experimental de origen chino a partir de enero, la cual se encuentra en fase 3 y ha sido aplicada en países como Perú y Brasil. Y hemos negociado para que entre 5 y 8 mil voluntarios ecuatorianos participen de este ensayo clínico. Es un ensayo clínico muy bien organizado desde el punto de vista científico. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, no dio detalles del tipo de vacuna desarrollada por un laboratorio chino. Sin embargo, con la experimentación masiva, la primera a realizarse en el país, se busca determinar si será o no efectiva para combatir las 25 variantes del virus que circulan en Ecuador. Que el virus varía, muta de manera permanente, pueda valorarse si es que la vacuna va a cubrir o no eso. Todavía se están definiendo detalles del acuerdo, aseguró el ministro de Salud, pues debe contar con la autorización de la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria ARSA y de la cartera que preside. La compañía, la que es aquella que es encargada y responsable de hacer el seguimiento, la administración y el monitoreo muy particular a cada uno de sus sujetos. Lo que es incierto aún es la fecha exacta de llegada de las dosis para el ensayo clínico y las 50.000 vacunas de Pfizer para personal que está en la primera línea. Las vacunas de Pfizer van a llegar dentro de enero, no tenemos una fecha específica, hemos hecho una nómina de los sitios a los que esas vacunas van a ir. Informó Priscila Cadena. Y mediante un comunicado, el gobierno nacional descartó la alerta naranja en el país por el COVID-19. La confusión se originó tras la filtración de un documento de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Te contamos. Fue mediante este comunicado emitido este lunes y del propio presidente del COE Nacional que el gobierno aclaró que el documento del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que circula y que declara una supuesta alerta naranja no fue expedido oficialmente y por tanto carece de validez. Y señala que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se encuentra instalado, por tanto es el organismo competente en cuanto a los riesgos asociados al COVID-19. Como COE Nacional es necesario aclarar que no existe alerta naranja en el país. Con este documento se deja sin efecto la resolución firmada el jueves por el director de riesgos Rommel Salazar, donde se declaraba la alerta naranja en el territorio nacional ante el riesgo asociado al coronavirus. El texto circuló durante todo este lunes, pero no fue hasta las 7:20 de la noche que se aclaró el tema. Y señalan que solo las disposiciones expedidas por el COE Nacional están vigentes a la fecha. Sin embargo, en una entrevista radial, Salazar aclaró que el documento sí era oficial, que se trataba de una propuesta, esto para ponerla en conocimiento del COE Nacional. Informó Marilyn Jaramillo. Y las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para contener las aglomeraciones y frenar los contagios durante los últimos feriados del 2020 estarían cumpliendo su objetivo, así lo dieron a conocer las autoridades durante la presentación del primer balance. El feriado de Navidad representaba para las autoridades un alto potencial de riesgo para un contagio acelerado por coronavirus, debido a que es una de las fechas en las cuales tradicionalmente se movilizan gran cantidad de personas y aumentan considerablemente las grandes reuniones. En este marco, las medidas implementadas por el gobierno estarían teniendo resultados positivos, así lo aseguró el presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Del 24 al 27 tuvimos 2.032 fiestas en los domicilios. La cifra para la cantidad de riesgo que teníamos nosotros para Navidad, obviamente, es sumamente bajo. Es así que durante este feriado se registró la movilización de 154.294 vehículos particulares, mientras que en el 2019 fueron 191.450, es decir, una reducción del 19%. Si usted lo maneja en promedio de 4, porque nadie sale a un feriado solo, tenemos 148.624 personas menos que se movilizaron por el país. En cuanto a los terminales terrestres, se reportó en estos días de asueto la salida de 458.177 viajeros, mientras que en el 2019 fueron 1.069.602 personas. Esto significa una reducción del 57%. Con esto se busca que se continúe reduciendo al máximo las aglomeraciones. Vamos bajando esa línea que tenía exponencial de crecimientos de hasta el 362%. Hay un 13% de crecimiento
existieron todavía aglomeraciones. Y es que son las aglomeraciones el problema central para una rápida propagación del virus, dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien hizo una advertencia. Hay una capacidad sanitaria disponible, pero el riesgo es demasiado alto si no se mantienen estas medidas para contener las aglomeraciones. Es ahí donde está el problema. Detalló que en todo el país la ocupación de las camas en la unidad de cuidados intensivos hasta el 25 de diciembre es del 78,8%. Dentro de esta cifra, Pichincha aún está en números rojos. Del 92% que teníamos de ocupación de camas UCIs en Pichincha, hasta un 97% el día 25. En Quito informó Adriana Rojas. 7:15 de la mañana, es tiempo de recibir acá en nuestro escenario del Comercio TV al analista político, periodista José Hernández. Vamos a hablar con José Hernández justamente del panorama político de nuestro país. Estamos a 2 días. José, buenos días desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Decía que estamos a 2 días de iniciar una campaña electoral. Para dar marco a esto, ¿cómo cerramos el 2020, José? Buenos días, adelante. Buenos días, Roberto. También buenos días a toda la audiencia de este prestigioso canal. Bueno, ¿cómo estamos a 2 días? Pues mal, pienso yo. 16 candidatos para la campaña presidencial, una lista gigantesca de asambleístas. No tenemos todavía la papeleta, no sabemos que se esté mandando a imprimir. Se piensa por el acuerdo del TCE con el CNE que van a estar a tiempo y que la elección va a estar para la primera fecha del 7 de febrero, pero por ahora sigue siendo una incertidumbre y sobre todo va a ser un enorme problema para los electores escoger en esta maraña de candidatos. ¿Usted cree que hay confianza en el Consejo Nacional Electoral, José? Bueno, confianza. Me parece que ellos han hecho ahora un gesto entre los dos presidentes que tienden a justo a ir en esa línea, que no sé si será suficiente porque ha habido enormes problemas, ha habido una aplicación de la ley casi a dedo, para unos sí, para otros no, ha habido este intento de meter por la ventana la candidatura del señor Álvaro Noboa, en fin, ha habido algunas disensiones, muchos desacuerdos entre estas dos instituciones que están llamadas justamente a organizar y a controlar este proceso. Así que vamos a ver si en este mes que queda hacen los gestos necesarios para que la gente justo vaya en la línea que tú dices de credibilidad y de confianza. Una campaña, José, distinta, sin duda. Aquí las calles y las plazas serán reemplazadas por otro tipo de medios. Como analista político y periodista de vieja data, pues, ¿cómo analizas? ¿Dónde estarán? ¿Cuáles serán, pues, en este caso, los medios a utilizar? ¿Qué tipo de estrategias deberán tener esta extensa lista de candidatos? Hablamos, son 16. Bueno, me parece que justo el reemplazo de la calle, aunque vamos a ver si también allí los protocolos que ha pedido tener y que el Ministerio de Salud tiene que aplicar en parte lo que ha pedido el Consejo Nacional Electoral, vamos a ver si se cumplen. Si se cumplen, bueno, veremos algunas caravanas en efecto, pero caravanas que no se pueden parar, no veremos los consabidos regalos y toda esta feria de supuestos sí, toda esta publicidad, todo este mercadeo directo e indirecto que hacían en las campañas. ¿Cómo se va a reemplazar eso? Bueno, las redes, los medios de comunicación, me parece que algunos de los candidatos están trabajando una estrategia fuerte en redes y me parece que obviamente habrá esta intervención en medios. No creo que eso reemplace enteramente, Roberto, lo que ocurría y me parece que seguimos, yo creo que los candidatos que eran más conocidos antes de la pandemia, bueno, pues esos serán los candidatos que tendrán mayores beneficios en el electorado. Estamos hablando con José Hernández justamente del análisis político de las elecciones que ya se avecinan y el inicio de esta campaña electoral. Aquí hay un choque generacional, José. Hay que tomar en cuenta que la población que tiene entre 16 y 30 años de edad será la mayoría de electores y evidentemente eso cambia el panorama político frente a varios candidatos que tienen poca presencia. ¿Cómo y qué análisis das de esto?
Sí, hay, en efecto, en el padrón hay una mayoría de gente joven que tiene antes de 35 años y eso significa que va a haber esta intervención y va a haber esta presencia muy fuerte. Me parece, en cambio, Roberto, que también ahí los candidatos ya han perfilado algún tipo de estrategia para hablarle a estas audiencias, a estos sectores. Y hay candidatos que han hecho abiertamente una apuesta en estos sectores y hay otros que están tratando de combinarlo. Entre los unos y los otros se podría pensar que por un lado están los más tradicionales, pero que están trabajando en las redes, y por otro lado están los candidatos que llegan, que Juan Fernando Velasco, por ejemplo, o el señor Herbas, que están trabajando abiertamente en el tema de TikTok y de Instagram y otras herramientas en redes sociales. No sé cuánto va esto, Roberto, a incidir. No creo que, no creo que sea decisivo esto. Me parece que de todas maneras también hay otro ambiente por la pandemia que hace que las familias estén más reunidas y que estén hablando más. Y ese es el núcleo, digamos, social más importante en este momento. Cuánto de lo que digan los padres, cuánto de lo que digan los mayores va a incidir también en los jóvenes. Bueno, me parece que ahí la campaña está y sus resultados en ese punto, Roberto, están totalmente abiertos. No creo que esté la última palabra dicha. José, en este punto, a ver, las redes sociales, si bien es cierto, es uno de los medios más masivos, pero que también se lanza o se inyecta muchísima basura en comunicación. La población muchas veces, a través de WhatsApp o a través de Facebook, Instagram, TikTok o lo que hablábamos, pues de Twitter, recibe mucha falsa información. ¿Qué rol van a jugar los medios serios? ¿Cómo la gente va a discernir qué es verdad y qué es mentira? Bueno, ese es un viejo debate no dilucidado, Roberto. Me parece que de todas maneras quien juegue a la campaña sucia, me parece que ya hay en la opinión bastante información sobre quiénes son o quiénes podrían ser los candidatos adictos o adeptos a este tipo de prácticas. Y yo creo que eso ya no es novedoso. Me parece que están jugando enormemente con la credibilidad que pueda tener su participación con este tipo de herramientas. Entonces, me parece que cuánto podría incidir en las fake news. Pueden jugar un papel. De hecho hay candidatos, sobre todo del lado del expresidente Correa, que han utilizado mucho esta práctica. No sé si es ventajosa, Roberto, porque fíjate tú que en pocos días, cuando el candidato Andrés Arauz competió con la idea de la renta básica universal, que podría, por la emisión de dinero electrónico, podría eventualmente poner en peligro la dolarización, bueno, tuvo unas consecuencias grandes y le tocó retroceder y salió en entrevistas donde, recuerda tú que en 10 segundos repitió 3 veces que no iba a haber, que iba a proteger la dolarización. Me parece que es una herramienta de doble filo y que quien la utiliza se expone a que la gente y los electores no sigan ese tipo de mensajes en ese tipo de medios de comunicación como son las redes. Así que es una apuesta para ellos, pero es una apuesta peligrosa. Hablemos directamente, José, de las fuerzas que en este momento están arriba. Hay 3 tendencias muy marcadas o 3 candidatos muy marcados que se están desmarcando de los otros candidatos. A tu criterio, ¿cuáles son los que podrían estar en este momento pensando en que pueden llegar a Carondelet? Bueno, como tú dices, hay 3 candidatos y son el señor Lasso, el señor Arauz y el señor Jaco Pérez. Así están las cosas y a esos estás haciendo referencia. Correcto. ¿Cómo ver allí? Me parece que hay ahí, digamos, pesos diferentes. El señor Lasso tiene ya 3 campañas, es conocido nacionalmente, llegó a la final en el 17
y con un resultado polémico a favor de él en este caso. Entonces, significa que él tiene un electorado. Vamos a ver cuánto desgaste y qué capacidad tiene él de alguna manera de remontar eventualmente su propio discurso para aparecer como nuevo, novedoso y propositivo. Vamos a ver. El señor Arauz tiene enormes pasivos, es un candidato que puede tener mucha fuerza en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque viene aupado por el peso de lo que es el voto duro del expresidente Rafael Correa, y vamos a ver, ese va a ser su fuerte. Vamos a ver hasta qué punto sucumbe a su tentación de hacer enorme populismo, como el que ya empezó a hacer, diciendo que iba a regalar $1.000 para 1 millón de familias en la primera semana de su posible gobierno, lo cual es una locura. Y vamos a ver si también él tiene capacidad de ir a la segunda vuelta. Ese es el problema para él. Tal vez no sea la primera, pero puede ser enormemente la segunda, porque necesita a todos los aliados que el expresidente lastimó durante los 10 años de gobierno y que también fueron sus aliados, pero que los lastimó y que terminaron dividiéndose. Así que ese es un segundo punto. El tercer punto, el señor Yacu Pérez me parece que tiene digamos, representa al movimiento indígena, aunque también allí hay divisiones, como todos los sabemos, con el señor Vargas y el señor Issa, pero tiene un discurso que puede atraer a los jóvenes, ecologista, etcétera, aunque no es muy cimentado, no lo ha sostenido, no se sabe, por ejemplo, cómo podría cambiar las rentas que eventualmente podría recibir el país por la minería. Entonces, él tiene un discurso, tiene un espacio, pero no sé hasta qué punto sus posibilidades pueda sostenerlas debido a la debilidad de sus propias propuestas, y eso significa que él sí representa de alguna manera una idea de alternancia, pero que no la puede sostener todavía. José, con esta incertidumbre que estamos viendo, ¿será que puede existir una sorpresa en estas elecciones? No creo, no creo que haya espacio para eso. Todos los candidatos que van a los medios y que tienen entre el 0,3 y el 1%, y que son los 13 en este momento, básicamente de los 16 que aparecen, todos dicen y todos juegan con el tema de que hay un 60% de indecisos. A veces dicen 70, a veces dicen 50. La cifra no creo que sea la del 70, puede ser la de un 40%, pero ellos creen que ese 40% va a ir para ellos. Cada uno lo cree y lo dice así para sostener y poder justificar su presencia en una lid en la cual con el 1% o menos no tienen mucho que hacer. Entonces, me parece que si esos indecisos que sí existen, pues se van a repartir lógicamente, proporcionalmente, como siempre ha ocurrido. Esto no es nuevo. No me parece, Roberto, que hay espacio para un gran golpe, para un outsider, para alguien que en último momento el electorado mirara todo el electorado indeciso en su dirección. Por ahora no se ve y no creo que haya tiempo para que esto se produzca. ¿Llegaremos con unas cifras de votación bajas o altas? ¿Qué análisis tiene y cómo mira esto, José? Muy mal, Roberto, con mucha preocupación para el país, porque el presidente que llegue, y ya esto lo vivimos en el 2017 con las alcaldías, y recordemos que pasó, por ejemplo, en Quito, ¿no? Con un alcalde que llega con apenas un 20-21%, esto habla de una muy baja legitimidad. Entonces, puede que la segunda vuelta este candidato, de los dos finalistas, pueda tener, digamos, mayor acogida, pero siempre en la primera vuelta será una medición fuerte para su historia política en el gobierno. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, vamos a tener una asamblea terriblemente atomizada, lo cual garantiza desde ahora una posibilidad de gobernanza como el país la necesita. Este país tiene enormes problemas
tiene enormes urgencias, necesita decisiones rápidas, decisiones con mucho consenso político, con mucha base social, y eso me parece que política se lo va a negar al próximo presidente. De hecho, una de las preguntas grandes, Roberto, que creo que nos tendríamos que hacer todos es si el presidente, cualquiera que esté sea, gana, ¿cómo va a lograr justamente cimentar este consenso que requiere para no ser rehén de todas estas fuerzas atomizadas y absolutamente desquiciadas por su propia lógica? Es decir, cada uno queriendo tener poder, queriendo hacer uso de lo poco de poder que la población le haya dado en la Asamblea, y ese presidente será entonces rehén de esas fuerzas y rehén de alguna manera de las condiciones que va a tener por lo menos cuatro plagas delante, que es una la de salud, la otra va a ser económica, la otra es la de este país que no logra ponerse de acuerdo. Yo la considero una plaga, Roberto, porque en el norte, y para tenerlo no se ve cómo, y la cuarta me parece que es este peligro que pesa sobre la propia gobernabilidad del país. Así que me parece que ahí hay una respuesta que todavía no tenemos, que los candidatos no han ni siquiera esbozado, que es de ganar, cómo van a sostenerse en el poder y cómo van a gobernar. Hay una especie de un espacio huérfano de liderazgo. Un poco el país se acostumbró, no sé si mi lectura es errada, José, pero se acostumbró a tener un caudillo en el poder, a ese ser que simplificaba todo como el gran padre de la hacienda, o ese hacendado que decía qué hay que hacer y de qué forma hacer. Y en esos últimos 3, 4 años hay mucha gente que extraña eso. ¿Usted cree que hay un líder en estas nuevas elecciones que vamos a vivir? ¿Alguien con esas características que pueda conectarse, o estamos con una lectura errada del país? Me parece que la primera lectura, Roberto, es exacta, es decir, el país tiene una matriz caudillista. Esto es evidente desde, desde épocas de García Moreno y pasando o llegando al señor llegando al señor Correa. O sea, este país, para no alargar, digamos, la historia y los nombres en este sentido, pero todos sabemos lo que pasó también con el señor Velasco Ibarra. O sea, el país está plagado y es la matriz, en efecto, es una matriz caudillista. Ahora, el problema, Roberto, es que las circunstancias ya no aceptan este tipo de liderazgo. Eso desde hace mucho tiempo. El presidente Correa tuvo un problema y el país tuvo un problema claro y lo sigue teniendo con la Constitución de Montecristi, que es hiperpresidencialista, precisamente hecha en la dirección de que este caudillo con otro nombre, pero era un caudillo, tuviese las herramientas para poder gobernar. Entonces, en efecto, hay esa matriz, en efecto, hay esas actitudes y las circunstancias no hacen pensar que ese sea el liderazgo que el país requiere. Entonces, ¿cuál es ahí la solución? Yo no veo en este momento que haya un líder que vaya en esas circunstancias y que tenga las posibilidades de ganar, pero tampoco veo el líder contrario, es decir, el líder que pudiese tener las posibilidades de juntar al país. Eso va a tener que inventárselo el señor Lasso si gana, el señor Arao si gana, el señor Jaco Pérez si gana, quien sea, se lo va a tener que inventar. Es decir, el formato caudillista autoritario me parece que hizo crisis, pero al mismo tiempo las condiciones del país parecerían que pidieran que haya ese tipo de líder, es decir, a la fuerza a la gente, a la fuerza ir contra la fragmentación, a la fuerza ir contra la atomización, a la fuerza ir contra esta visión desquiciada que hay en el país de no acordar, de no llegar a consensos. Y yo creo que es un tema, Roberto, que has planteado en tu pregunta que no está dilucidado, que es uno de los grandes dilemas que tiene el país y que no hay solución todavía. Tampoco veo teóricamente, filosóficamente, conceptualmente, cómo los candidatos a la presidencia se han planteado ese problema y han dado alguna respuesta. ¿Veremos una campaña, José, de propuestas claras en beneficio del país, o veremos una campaña llena de baratillos y de ofertas en este caso?
No creo, Roberto, que esto vaya a cambiar a lo que ya vimos. Hay candidatos, en cambio, en esto que están jugando sensatamente. Me parece que lo están haciendo. El señor Gustavo Larrea, por ejemplo, el señor Juan Fernando Velasco, el señor Lazo, podría citar esos tres nombres, no creo que sean totalmente, que ahí se termine la lista, pero que dan muestras de absoluta sensatez, es decir, no están recurriendo al populismo, no están diciendo que van a regalar y que van a destrozar al Estado lo poco que queda o lo poco que queda de las finanzas públicas para comprar votos. Y por otro lado, en cambio, estamos viendo una campaña totalmente absurda ya evocamos lo que dijo el señor Arauz, también la señora Jimena Peña, por ejemplo, va en lo mismo, es decir, regalar cosas, hacer que, por ejemplo, el Estado regale para la renta básica universal, el Estado regale para copago de salarios, el Estado genere nuevos bonos, aumente el bono de desarrollo, y uno se pregunta, todo eso suena sensato, pueden traer ejemplos de muchos sitios, y pueden decir que los organismos internacionales están proponiendo eso, pero en el Ecuador no hay esa plata para repartir, y por el contrario, Roberto, el próximo presidente va a recibir la presidencia de la República con un déficit muy malas condiciones, de 6.000 millones de dólares. Por ahí muy malas condiciones. Pero José, finalmente, para cerrar esto, ¿qué quiere el electorado? ¿Qué quiere escuchar? El baratillo, le compra el baratillo, le compra los regalos, le compra el populismo, o un país en el cual necesitamos generar empleo. ¿Por dónde está el electorado? ¿Hemos madurado en eso o le compramos al mejor postor? Bueno, esa es una pregunta insoluble por ahora. ¿Por qué? Porque en efecto sí hay electores y sí hay, Roberto, lo peor, un sector de la población que está teniendo hambre. Sin duda. Entonces, yo creo que aquí hay de todo. Entonces, ese sector que está teniendo hambre, ese sector que perdió lo poco que tenía, ese sector que está a la deriva, que no ve un norte, que no ve capacidad de generar empleo y que tiene que comer y que tiene que vivir día a día. Darle curso a las necesidades básicas. Bueno, ese elector, claro, puede pensarse que es un elector que está ahí para comprar y oír cualquier tipo de oferta, pero por respeto a esa parte del país y por respeto a la condición del país, me parece obviamente que lo sensato debería ser tener en cuenta a este sector, ver qué tiene que hacer la sociedad para proteger ese sector temporalmente porque está pasando una grave crisis, pero a la vez apuntar a las salidas estructurales, y las salidas estructurales, como tú dijiste, es la generación de empleo. ¿Por qué? Porque no hay plata para repartir y porque cualquier plata que haya para repartir, y esto ya lo vivió el expresidente Correa, toda la plata que entró la repartió, pero esa plata se acaba. Entonces, lo lógico en este punto es generar condiciones de empleo, generar condiciones para que las personas puedan ellas mismas emprender y hacer y ocuparse, digamos, de cómo honestamente pueden procurarse sus recursos. De otra forma, estaremos en el peor de los mundos, Roberto, porque claro, los que prometen mucho no van a tener de dónde. Recursos. No, esos recursos no existen. Y si esas personas que quieren para cumplir esas promesas, atacar a la gente que en este momento formalmente o tiene un empleo subiendo los impuestos o tiene capital y quieren repartir ese patrimonio, pues lo que vamos a hacer es de a poco ir hacia situaciones que otros países como Venezuela ya conocieron. Qué complejo el panorama. José Hernández, muchísimas gracias por darnos este análisis. Desearle que el año que está por iniciar sea lleno de satisfacciones. José Hernández, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a toda tu audiencia y también para ti, para todos ellos, que el 2020 sea más benigno y que nos sonría a todos y nos dé
oportunidades en vez de dolores. Muchas gracias, Roberto. Gracias a José Hernández, periodista, analista político, haciendo el análisis. Y empezamos esta carrera electoral. Aquí hacemos una pausa. Venimos. Continuamos con el Comercio TV. El COE cantonal de Durán aprobó la quema de monigotes por fin de año en zonas privadas de esa ciudad. Aquellos que lo hagan en espacios públicos serán sancionados. La lucha de los artesanos se concentra en los lotes y puntos de venta de los monigotes. Y es que con lo dispuesto por parte del COE nacional, las ventas de las estructuras de cartón y madera descendieron notablemente. Don Carlos nos aseguró que para estos días, el año anterior, se comercializaba 50 monigotes a diario. Pero al día de hoy, en este 2020... A esta época ya se había vendido algo, ya teníamos algo, ya se había comprado algo también para la casa. ¿Y ahora cuántos llevamos vendiendo? 10. ¿En todo el mes? Sí. Asegura estar preocupado, pues las deudas adquiridas para el negocio son altas. Estamos un chance preocupados porque no llega gente, no se puede decir. O sea, pasa así, vacío todo el... Sí. De tarde viene un poco de gente, pero no es lo que normalmente uno está acostumbrado a ver. Y ni hablar de aquellos que venden pirotecnia, un efecto que también golpea a los comerciantes de chispeadores, bengalas y demás artículos usados exclusivamente para el fin de año. Antes, el año pasado, para esta época, ¿ya se había vendido gran cantidad de pirotecnia? Claro. Ya. ¿Más o menos cuánto se había vendido? Ya aproximadamente del capital que uno se invierte, más que ya el 50%. Sin embargo, el alcalde del cantón Durán, Dalton Narváez, aseguró que se podrán quemar los monigotes el fin de año, pero con ciertas restricciones. Hemos decidido autorizar la quema de los monigotes en terrenos particulares, privados. Un ejemplo, en La Martina, la organización, se designa siempre un terreno de lo que ellos tienen ahí para que la gente queme el monigote en esa área. Y que se aplicarán multas para aquellos que lo hagan en espacios públicos, pues el incumplimiento de esta disposición será sancionada con 7 días de prisión, sin perjuicio de la imposición de multa o la imposición de pagos de los costos de los trabajos incurridos en la reparación o reposición de los bienes destruidos. Voy a disponer inclusive que ese día anden las unidades de bomberos. Si vemos este tipo de actividades, en ese momento, con el carro de bomberos a apagar eso. Informó Julio César Saona. Balcones y terrazas no se podrán utilizar para quemada de monigotes durante las festividades de fin de año, así lo recalcaron las autoridades del Cuerpo de Bomberos, quienes enfatizaron también en la importancia de evitar la manipulación de la pirotecnia dentro de los hogares. Veamos. La prohibición de la quema de monigotes en espacios públicos para evitar la propagación del COVID-19 en el país ha generado que muchos piensen en elaborar o comprar años viejos y así no dejar de efectuar esta tradición. Sin embargo, existen algunas limitantes. Tampoco se lo puede hacer en terrazas porque hay una prohibición de quemas a cielo abierto por ordenanza en Código Municipal. Otros aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de pensar quemar monigotes en los hogares es el desprendimiento de monóxido de carbono. ¿Y qué es lo que va a suceder si hacemos esto? Por muy pequeño que sea, el humo que se genera se va a impregnar en cortinas, se va a impregnar en cobijas, se va a impregnar en sillones y les va a ocasionar una afectación de por lo menos una semana, porque se van a quedar con ese olor a quemado toda la semana, si es que no pasa algo peor, y puede terminar en un incendio. Las autoridades aseguraron que todos los organismos de control monitorearán la ciudad durante el fin de año para evitar emergencias. No vamos a poder tener las tradiciones que comúnmente tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país. Además, se realizan operativos para evitar la comercialización de pirotecnia, cuya manipulación inadecuada podría provocar secuelas irreparables. Ahorita estoy haciendo yo el papel de que por el uso de un silbador fui quemado, entonces estoy sufriendo con casi la amputación de mi dedo. La recomendación es evitar prender cualquier tipo de pólvora dentro de las viviendas. ¿Qué es lo que puede ocasionar esta lluvia de estrellas si la prendemos en casa junto al árbol de Navidad o junto a un monigote? Prácticamente esto genera temperatura. Y si es que está cerca a una cortina o a un sillón que son con material altamente combustibles, lo que va a pasar es que se van a prender y van a generar un incendio. Según registros del Cuerpo de Bomberos de Quito, desde el año 2017 no se contabilizan personas afectadas por el uso inadecuado de pirotecnia, informó Sofía Vintimilla.
Y pese a la instalación de la Feria de Fuegos Artificiales en explanada del Estadio Monumental de Guayaquil, estos no pudieron atender por no contar con la autorización del COE cantonal. No obstante, se dejó claro que la venta tiene el permiso de las autoridades. Fue la propia intendenta de policía del Guayas, Alba Reynoso, quien llegó a inspeccionar puesto por puesto donde permanecen los comerciantes de fuegos pirotécnicos en la explanada del Estadio Monumental. Aquí dijo que mientras el COE cantonal no dé la autorización del desarrollo de la feria, esta no puede realizarse. Toda feria o todo evento público tiene que tener una autorización por parte del COE cantonal a través de una resolución. Eso es independiente a la prohibición que existía previamente por parte de la resolución del COE cantonal. ¿Esto significa? Esto significa que mientras no exista la resolución del COE cantonal como tal, donde autoricen este evento en particular, todavía no me puede ingresar ningún comprador. Situación que hizo que los comerciantes apostados en esta feria protestaran. En todos lados están vendiendo, solo en la feria que no nos dejan vender. Y este lugar está bien ubicado y está bien restringido. Quedamos endeudados, nosotros quedamos endeudados con mucho dinero. Ese producto me costó como unos $6.000, $8.000. Representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estuvieron en el sitio. Aquí anunciaron que la venta de pirotécnica sí está autorizada, a excepción de la artesanal. Esta está autorizada por el Comando Conjunto porque cumplen todas las normas nacionales para su expendio y también es corresponsabilidad de los expendedores autorizados mantenerlos y almacenarlos en lugares seguros. Sin embargo, se dijo que para este año la importación de juegos artificiales tuvo una reducción en comparación al año pasado. Es así que la importación ha disminuido en un 60%. En el 2019 hubo una importación promedio de 1.200 toneladas. Y en este año ha alcanzado la importación de 400 toneladas. Los organizadores de la feria dicen tener todo en regla, e incluso con las medidas de bioseguridad, tal como lo dispone el COE cantonal. Nosotros tenemos un aforo de 300 visitantes que está calculado en base al área de circulación. La idea es que las ventas este año, a pesar de la situación, puedan ser buenas. La expectativa es buena porque es el único lugar autorizado para poder expender productos legalmente con certificaciones. Hasta la tarde de este lunes, varias personas esperaron en los exteriores para poder ingresar. No obstante, la disposición de la intendenta es que tenían que presentar el permiso para funcionar y así las puertas se abrían. En las próximas horas se espera una respuesta definitiva a esta situación, informó Carlos Julio Gurumendi.